Romanos 7, 24 hasta el 8, 4. Explicamos, capítulo 6 nos habló de la muerte con Cristo a través del bautismo, que no es otra cosa sino el nuevo nacimiento, el cambio de esclavitud, el cambio de corazón. El capítulo 7 empieza a mostrar el régimen del Espíritu, pero cómo todavía persiste en nosotros esa naturaleza pecaminosa, nos recuerda cómo sigue habiendo en nosotros una tendencia pecaminosa y cómo muchas veces en la batalla de la acción nos ganan los hábitos, nos gana la tendencia, y aunque nuestro deseo como seres nacidos de nuevo ya está ligada a la ley de Dios, todavía nuestra carne muchas veces nos lleva a hacer lo que no queremos hacer, lo que no deseamos hacer, lo que no disfrutamos hacer. Miserable en mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era incapaz por causa de la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y por causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, lo primero que Pablo aquí nos dice es: miserable de mí, qué lamentable mi situación, qué difícil mi situación, qué triste mi situación, porque si me descuido y si dejo de alimentar mi nueva naturaleza, porque si dejo de alimentar mi espíritu, si dejo de alimentar mi hombre interior, la vieja naturaleza termina gobernando en mí, termina gobernando en mis acciones. Lo que Pablo está diciendo es: la situación en la que estoy es miserable, porque si me descuido y dejo de alimentar mi nueva naturaleza, si dejo de nutrir mi hombre interior, si dejo de alimentar mi espíritu, la vieja naturaleza termina gobernando de nuevo mis acciones. Pablo acaba de explicar que hay una ley en sus miembros, que hay un principio gobernante en su cuerpo, que si él descuida la nueva naturaleza, si él descuida su mente, si él descuida sus pensamientos, esa ley en sus miembros lo lleva cautivo a la ley del pecado, lo dirige hacia el pecado. Y esa es la razón por la que Pablo se lamenta, porque su cuerpo está ligado a la muerte, porque su cuerpo está condenado a muerte. Y es importante entender de dónde viene esta maldición. Esta maldición viene desde el Edén, cuando Dios maldice primero a la serpiente, luego maldice a la mujer, pero cuando maldice al hombre, le dice: maldita será la tierra por tu causa. Y es bien interesante porque dice: porque de la tierra fuiste tomado, del polvo fuiste tomado. Y lo que está diciendo Dios es que su cuerpo queda bajo esa maldición. Lo maravilloso de esto es que el alma y el espíritu no quedan bajo esa maldición, pero el cuerpo sí, el cuerpo está ligado a la muerte. Entonces más adelante en Eclesiastés nos explica que polvo somos y al polvo volveremos. También lo dice Job, también lo dicen los salmos, ¿verdad? Lo lindo es que él hace una pregunta: ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y en el verso 25 responde inmediatamente: ¿quién lo va a libertar? Cristo. Cristo lo hará. Y entonces él dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Dios va a libertar a Pablo y a nosotros del cuerpo de muerte por la obra que Cristo hizo en la cruz. ¿Cómo nos libertará de ese cuerpo de muerte? Filipenses 3, 20 y 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador.
Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. En Romanos 7:24 Pablo está definiendo que su problema es que su cuerpo es un cuerpo de muerte, un cuerpo mortal. Y vean qué dice Filipenses 3:21. ¿Cuál es el cuerpo actual según Filipenses 3:21? Nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso. Por eso Pablo, desde ya en Romanos 7, dice, ¿quién me libertará? El verso 25 lo podemos leer, gracias a Dios, Cristo lo hará. ¿Por qué? Porque en Filipenses 3:21, Pablo nos está diciendo que este cuerpo en estado de humillación, en estado de muerte, Cristo lo transformará en un cuerpo similar al cuerpo que Él tiene de gloria. Y el verso 25 da una siguiente frase y dice, así que, y ese así que es como en conclusión o en resumen, tengo dos naturalezas. Con mi mente, que está conectada a mi espíritu, con mi mente, que es la mente de Cristo, con mi mente, que los pensamientos gobernantes de la nueva naturaleza, sirvo a la ley de Dios. No desecho la ley de Dios. Sirvo a la ley de Dios. Ya no estoy bajo ella, porque moría ella, pero la sirvo desde fuera, desde mi nueva naturaleza. Pero con la otra naturaleza, si de esta se desactiva, si esta se debilita, si esta se desconecta, si esta se duerme, con la otra naturaleza sirvo al pecado. Pablo no está diciendo que él se dedica a servir al pecado, y esto es algo que es importante aclarar. Pablo está explicando, resumiendo lo que explicó unos versos antes y lo que vimos la semana pasada. Pablo está explicando que si descuidamos y dejamos de alimentar la nueva naturaleza, el espíritu, vamos a terminar, por ende, siendo llevados cautivos por la ley del pecado que habita en nuestra naturaleza pecaminosa, que por este momento nos hace ser miserables, pero que gracias a Dios tenemos la esperanza de que Cristo nos transformará a su gloria. Y el capítulo 8 es impresionante porque inmediatamente él dice, sin embargo, ahora pues, quiero aclarar esto. Aunque cuando yo descuide mi naturaleza pecaminosa, termino sirviendo al pecado, termino de alguna manera inactivando mi naturaleza espiritual, no hay condenación para los que están en Cristo. Y lo que Pablo está tratando de decirnos es, pecar no anula nuestra salvación, no anula nuestra justificación, no anula nuestra nueva identidad, no afecta lo que somos en Cristo, no afecta la nueva criatura, no afecta el nuevo ser que nació en el nuevo nacimiento. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice, ahora pues, ese ahora pues lo que está diciendo es, déjenme aclararles algo, déjenme dejar esto bien claro, y por eso es importante ligar el 7:25 con el 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Seguimos teniendo naturaleza pecaminosa, pero eso no anula nuestra salvación. No tenemos que tener temor de perder la salvación. Ya no hay posibilidad para que alguien que nació de nuevo, que sea condenado en el infierno. Ya no existe la posibilidad para alguien que fue salvo, para alguien que Cristo compró con su sangre, que sea condenado en el infierno. Ahora, si ya no hay condena, entonces, ¿ya no deberíamos sentir culpa cuando pecamos? Una de las mayores situaciones de la vida es que siempre estamos lidiando con el pecado y lidiamos con la culpa. Hay que entender que Pablo está dejando claro, ya no hay condenación. Lo que no deberíamos de sentir es temor a perder la salvación.
Lo que no deberíamos de sentir es temor a ir al infierno. Lo que sí deberíamos de sentir es la duda si realmente hemos nacido de nuevo. Y en el sentido específico de la culpa, que va más allá, digamos, obviamente es parte de la conciencia de que hay una consecuencia de que Romanos 6 lo decía de esta manera: ¿seguiremos pues pecando? Y la respuesta de Pablo era: ¿quieren seguir siendo esclavos de lo que antes los esclavizaba? ¿Quieren seguir sirviendo a un amo que les pagaba mal, que les pagaba con muerte, que los destruía? Y eso es bien interesante. Y entonces, en el punto específico de la culpa, la respuesta, digamos, tal vez no vamos a leer muchos versículos, pero hay que entender que sí deberíamos sentir culpa, pero no deberíamos caer presos de la culpa. La culpa es un sentimiento que Dios dejó como un indicador para mostrarnos que nos salimos del diseño para el cual fuimos creados. Por eso la primera vez que apareció la culpa fue en el huerto del Edén, en Adán y Eva. Parte de el sistema que Dios les dejó es que hubiera algo en ellos que causara alerta. En términos médicos, un médico sabe la importancia del dolor. El dolor es sumamente importante para para avisarnos que algo está mal en el cuerpo. El dolor es un indicador y la culpa es exactamente igual que el dolor. Ahora, hay dolores más serios y hay dolores menos serios. Hay dolores que hay que ponerles atención y que pueden estar señalando un cáncer o algo muy grave. Y hay dolores que son pasajeros. Hay dolores que ni siquiera tienen causas físicas porque son por estrés, son psicológicos, digamos, o psicosomáticos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, pero el dolor en el cuerpo es una llamada a que puede haber algo en el cuerpo que no está funcionando correctamente. La culpa funciona igual. La culpa es un indicador que nos dice: no estás en tu diseño, te saliste del camino, te desviaste de aquello para lo cual fuiste criado. Ahora, usando la metáfora, ¿cómo deberíamos de tratar el dolor cuando el dolor responde a que en el cuerpo algo no está funcionando mal? Lo ideal es hacer un diagnóstico completo para ver qué en el cuerpo no está funcionando tan bien. Claro, si es un dolor mínimo, esporádico y todo, está bien tomarse un analgésico, pero si es algo serio, un analgésico en lugar de ayudarnos va a ocultar un mal menor. Si es una inflamación, pues obviamente analgésico no es lo mismo que inflamatorio, o si es una fiebre, un antipirético no es lo mismo, porque el antiinflamatorio ayuda a desinflamar y eso es bueno, y el antipirético ayuda a bajar la fiebre y eso baja el riesgo en el cuerpo, pero un analgésico en sí mismo no hace nada, no hace nada en el sentido de que no va a atacar un problema de raíz. Solo el eliminar el dolor sin que se ataque el problema de raíz es sumamente peligroso. Y vivimos en una sociedad donde la manera en que la sociedad ataca la culpa es tomando analgésico, echándole la culpa a la situación, creándonos víctimas, usando la psicología para decir que no debemos de sentirnos tan mal, que todos somos, que nadie es perfecto, llevándonos a la autojustificación, llevándonos a la negación. No, somos humanos, el humano es así, pero el tratamiento adecuado no es ese. El tratamiento adecuado es sacar a la luz y hacer un diagnóstico como el que Pablo hizo en Romanos 7. Un diagnóstico: este es mi deseo, esta es mi mente, esta es mi naturaleza pecaminoso, hay una ley de pecado. Entonces, teniendo el diagnóstico completo, entonces Pablo nos da la solución y Pablo nos da la clave para poder lidiar con la culpa y con el pecado. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Aquí Juan nos da la clave, y básicamente es: la solución al pecado
no es decir que no tenemos pecado. La solución al pecado no es negar nuestra naturaleza pecaminosa. La solución al pecado no es usar la psicología para decir que somos víctimas, que los traumas de la niñez, que esto, que lo otro. Ese no es el verdadero diagnóstico. La solución al pecado es confiar en que el sacrificio de Cristo fue suficiente para limpiar nuestros pecados, pero para que ese sacrificio se aplique a nosotros, tenemos que confesar nuestros pecados y reconocer que nos salimos del diseño. ¿Por qué? Porque ahí se enseña que el primer paso para cambiar es el reconocimiento de que hay algo que está mal. Y entonces, esa es la solución, digamos, el negar nuestro pecado sería como tomar un analgésico. Pero el confesar nuestros pecados sería como tomar un tratamiento que sí va a atacar la causa del problema. Sería como tomar, por así decirlo, un antiinflamatorio que sí va a desinflamar aquello que se inflamó. Ahora, no sé si alguna vez le ha pasado a alguien que ya confesó su pecado, pero todavía se sigue sintiendo culpable. Y la razón es que nuestra mente sigue operando bajo ley. La razón es que no hemos entendido la gracia. Aunque ya Dios nos mostró y el Evangelio nos enseñó que el perdón viene por gracia, sin que nosotros hagamos nada, todavía hay un chip en nosotros que si pecamos tenemos que repararlo, que si arruinamos tenemos que pagar la penitencia y que si caímos en una pérdida tenemos que desembolsar un costo para solucionar la situación. Todavía hay un chip en nosotros que cree que la solución depende de nosotros. Y esta es una de las cosas que en lugar de libertarnos y llevarnos a vivir en victoria sobre el pecado, nos sigue esclavizando al pecado. ¿Por qué? Porque nos seguimos metiendo al sistema de la ley. Estamos regresando a un sistema antiguo en lugar de vivir en el sistema del Espíritu. Los consejos que yo les puedo dar es cuando todavía sentimos culpa, a pesar de que ya confesamos el pecado, es revisa tus creencias. ¿Crees que la palabra de Dios es verdad? ¿Crees que lo que está escrito en 1 de Juan 1:9, que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos? Y Juan está dejando claro, el perdón no depende de nosotros, depende de su fidelidad y de su justicia. Ninguno de nosotros somos perdonados por nosotros mismos. Él es el que nos perdona cuando nosotros confesamos. Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para limpiarnos. Y eso es algo que tenemos que aprender a grabar en nuestra mente. Nuestro pecado no lo quitamos nosotros, no lo quita nuestra oración, no lo quita nuestra penitencia, no lo quita nuestro sacrificio, no lo quita nuestro diezmo, no lo quita nada de lo que nosotros hagamos, lo quita Él. Lo quita Él cuando nosotros lo reconocemos. Es tan simple. Confesarlo se trata de reconocerlo. No necesariamente tienes que hablarlo, sino de alguna manera lo tienes que reconocer en tu corazón hacia Él. Decir, Señor, pequé, fallé, no nací para esto, no me diste nueva vida para esto, no me salvaste para seguir mintiendo, robando. Al reconocerlo, debo de creer, gracias, porque tu sacrificio fue suficiente. Gracias porque me vestiste de tu justicia. Y si aún sigo sintiendo el sentimiento de culpa, tengo que reconocer que estoy confiando más en mi sentimiento que en la verdad. Y aquí tenemos que regresar a Romanos 4. Abraham creyó más a lo que Dios le había dicho que a lo que sus sentidos le decían. Él creyó en esperanza contra esperanza. Fe, gracia, evangelio es entender que la verdad de Dios nos debe gobernar por encima de lo que sentimos o pensamos. Y aquí, si sientes que tienes que hacer algo, es porque todavía no has entendido la gracia. Si cuando pecaste sientes que tienes que tomar una penitencia, es porque no has entendido la gracia de Dios. Ahora, si es el enemigo el que te sigue acusando, si es una voz, lo que tienes que hacer es ignorarlo y decidirle creer a Dios y no a los dardos del enemigo. La voz del enemigo, los dardos del enemigo se apagan con el escudo de la fe. Le creo a Dios, le creo a la palabra, creo que Él ya me perdonó,
Y hay algo que yo uso y que me gusta decir cuando yo a veces alguien me llama, me pide consejo con una carga tal vez de culpa y le digo, tú tienes que saber algo. Dios ya sabía de que le ibas a fallar hoy y aún así te amó. Dios, a veces creemos que Dios tiene aquellas expectativas de que seamos perfectos y que nunca fallemos. Por supuesto, Dios espera que le agrademos, Él anhela que le agrademos. Pero Él ya sabe nuestras imperfecciones. Él no está esperando juzgarnos, atacarnos, desecharnos, enviarnos al infierno. No es ese su deseo. Y tenemos que cambiar nuestra visión de Dios. ¿Para quiénes es esta libertad? El final del verso 1 dice, para los que están en Cristo Jesús. Ahora, no es para todos. Es para los que han nacido de nuevo, fueron bautizados por el Espíritu Santo y fueron conectados y puestos en Cristo, fueron conectados a Cristo como miembros de su cuerpo. 1 Corintios 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ok, el bautismo del Espíritu Santo fue la obra del Espíritu uniéndonos a formar parte del cuerpo de Cristo. No es hablar en lenguas. Hablar en lenguas es uno de los dones y una de las manifestaciones después del bautismo que puede darse, pero no es la señal del bautismo, ni implica que el que no hable en lenguas no esté bautizado. Si estás en la iglesia, si estás en el cuerpo de Cristo, si naciste de nuevo, ya fuiste bautizado. Y para ellos es que ya no hay condenación. Para los que ya están en Cristo Jesús, porque el Espíritu los cubrió, les resucitó su Espíritu y los conectó a Cristo. Esos somos todos nosotros. Ahora, ¿cómo identificamos a esos que están en Cristo? Pablo dice, la manera de identificarlos es que ya no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Y el andar en la mentalidad hebrea alude a la forma de vida, alude al comportamiento. Entonces ya no se comportan igual. Ya hay algo que cambió en ellos, hay algo que se refleja diferente en su comportamiento porque el Espíritu de Dios entró a vivir en ellos. Ahora, la pregunta es, ¿pueden algunos de ellos pecar todavía? ¿Hemos entendido qué significa la vida del Espíritu? Y definitivamente, sí, la respuesta es sí. A veces ellos pueden pecar cuando el pecado que mora en ellos los lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. La siguiente pregunta ¿es normal todavía pecar? Romanos 6, 15, 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Es normal que pequemos? No. Pero al principio es parte de tenemos que aprender a ver la vida cristiana como un proceso de rehabilitación. La caída, la muerte espiritual fue como que alguien lo super golpearan y le quebraran todos los huesos y quedó en coma como muerto. Entonces viene Dios y lo resucita, digamos, le da nueva vida. Pero lo interesante es que los ejemplos que vemos en la Biblia es que la resurrección no implica una rehabilitación completa, sino implica el inicio de un proceso de rehabilitación. Entonces, cuando alguien acaba de salir de un accidente, de alguna manera es normal que todavía cojee, pero en la medida que vaya rehabilitándose más, la cojera tiene que disminuir. Entonces eso es lo que Pablo dice. ¿Van a seguir siendo esclavos? ¿Quieren seguir esclavizados? Definitivamente no. Pero entonces, si peco, ¿no hay condenación? No, no hay condenación.
Y luego pasa a explicar la segunda parte, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué, aunque todavía a veces pecamos, ya no estamos bajo condenación? Porque entramos bajo un nuevo régimen, porque entramos bajo una nueva ley, porque ahora nos gobierna otra ley. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, Señor, pasamos a formar parte de un nuevo estado bajo una nueva soberanía. Y en esa nueva ley, el pecado ya no me puede esclavizar. En esa nueva ley, en ese nuevo estado, la muerte no tiene poder sobre mí. La ley que ahora me gobierna es una ley de vida dirigida por el Espíritu sobre la obra de Jesús. Y me hizo libre de la ley que antes me gobernaba, que era la ley del pecado y que era la ley de la muerte. Entonces, antes vivía en una nación donde el capataz era el pecado y me gobernaba, y mi fin era la muerte. Ese era el único destino y la única posibilidad que yo tenía en la anterior ciudadanía. Pero fui trasladado al reino de Cristo. Y aquí en este nuevo reino hay otra ley, es otro país, es otro gobierno, es otra soberanía. Me rige una nueva ley, la ley de vida en Cristo. En esta nueva soberanía, en esta nueva ciudadanía, lo que le da sentido a mi vida es el estar unido a Cristo. ¿Por qué? Porque el fin y el objetivo de esta nueva ciudadanía es expresar a Cristo. ¿Por qué ya no le temo al infierno y a la muerte? ¿Por qué estoy convencido de que ya no hay condenación? ¿Por qué la vida que recibí en este nuevo estado es eterna? Mi nuevo estatus legal es salvación e inmortalidad. Ahora, Pablo pasa a hacernos otra pregunta. ¿Cómo sé si estoy en este nuevo régimen? Y aquí, obviamente, la respuesta es el verso 3 y 4. Romanos 8, 3 y 4. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, ¿cómo sé si estoy en este nuevo régimen? En resumen es porque el Espíritu está en mí. Porque el Espíritu está en mí. Pero antes de llegar a ese, porque el Espíritu está en mí, Pablo da otra explicación, digamos. La ley del Espíritu de vida me libertó. Y me libertó porque para la ley era imposible que yo alcanzara lo que Dios quería que yo alcanzara. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es la demanda de Dios ante nosotros? ¿Cuál es la expectativa de Dios como ser santo de los seres que Él creó? Su ley muestra esas demandas de Dios, esas respuestas que Dios espera de nosotros. Lo que Dios espera de nosotros es que le adoremos solo a Él. Lo que Dios espera de nosotros es que no hagamos imágenes. Lo que Dios espera de nosotros es que no robemos, es que honremos, es que no adulteremos. Lo que Dios espera de nosotros es fidelidad. Y lo que Dios espera de nosotros es amor. Amor a Dios y amor al prójimo, que en eso se resume toda la ley. Pero Pablo dice, pero lo que era imposible para la ley, y aquí, ¿qué era lo imposible para la ley? Pablo ya explicó en Romanos y explica también en Gálatas que había algo que la ley no podía hacer. Lo que la ley quería hacer era decirnos, yo no sé si ustedes han ido, en Guatemala hay unos parques acuáticos y hay unos parques de diversiones, y me imagino que en todo el mundo, ¿verdad? Pero ustedes se recordarán que hay juegos donde hay una estatura mínima para poder participar del juego. Hay unos juegos que si usted no tiene la altura específica, no lo dejan entrar. Entonces, la ley decía, este juego es maravilloso, este juego es la de la vida eterna, este juego es comunión con Dios, este juego es felicidad, este juego es vida, pero tienes que tener esta estatura para entrar. Y entonces, ¿qué pasaba?
cuando llegábamos nos quedábamos cortos, no dábamos la estatura. Porque la estatura del juego de la eternidad, la estatura del juego de la felicidad, la estatura del juego de la plenitud en Dios es la estatura de Cristo, es la estatura del varón perfecto, la estatura de la perfección. ¿Y qué dice Cristo? Señores, ninguno de ustedes puede añadir un codo a su estatura. Y no está hablando de lo físico, está hablando de lo espiritual. Ninguno de ustedes puede ser más perfecto, puede llegar a ser perfecto por sí mismo. Y entonces la ley nos daba el parámetro y nos decía, tienes que estar en esta estatura para tener vida eterna. Si cumples esto, tendrás vida. Si me obedeces, todas estas bendiciones serán sobre ti. El problema es que no nos podía dar la estatura. No podía añadir ni un centímetro a nuestra estatura. No nos podía justificar. Entonces viene Pablo y dice, la ley no lo podía hacer porque era deficiente, porque tenía una naturaleza, porque no tenía la habilidad, era débil, no tenía la capacidad, no podía resolver el problema de nuestra naturaleza pecaminosa. Al contrario, lo que hacía era tentarnos más, lo que hacía era agravar el problema. Pero entonces era débil por la carne. Entonces Dios resolvió el problema. Dios resolvió el problema enviando a su Hijo. Para que, como Él sí era perfecto, Él pudiera cumplir la ley y Él pudiera cambiar el estándar. No, cambiar el estándar no, porque el estándar sigue siendo el mismo, pero que Él pudiera unirse a nosotros para que unidos a Él, en Él llegaba al juego y Él da la estatura, pero adentro vamos nosotros. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio no te cambia a ti ni me cambia a mí. El Evangelio no nos cambia. Lo que hace es unirnos a Cristo, el que da la estatura. Por eso en Romanos 5:12 Pablo enseña, hay dos hombres sobre la tierra, Adán o Cristo. O estás en Adán o estás en Cristo. Entonces Dios hizo el cuerpo de Jesús para que Cristo se metiera en él, fuera varón perfecto, nos metió en él para que su justicia nos fuera contada, para que su estatura nos fuera contada. Pero solamente para que nos fuera contada, no, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta palabra cumpliese es una palabra que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, pero significa completar, acabar, dar cumplimiento. En el tema del juego sería darnos entrada al juego. Aparece 12 veces en el Evangelio de Mateo para decir, esto pasó para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y Pablo está usando la misma fórmula de Mateo y está diciendo, Dios envió a su Hijo para que se cumpliera la justicia de la ley en nosotros. Mateo usó esta misma fórmula para decir, ya vino el Mesías, ya vino el nuevo pacto, ya vino el reino, ya vino la restauración, lo que los profetas anunciaron ya lo tenemos en Cristo. Y Pablo está diciendo que Dios, al unirnos a Cristo, nos da la estatura para cumplir la ley, nos da la estatura para amar a Dios, para adorarle, para tener y descansar en Él. Que ahí estamos hablando de los primeros 4 mandamientos. Amar a Dios, primer mandamiento, adorarle, segundo mandamiento, temer a Dios, tercer mandamiento, descansar en Él, cuarto mandamiento. Y los otros 6 mandamientos enfocados a las personas es para honrar, para perdonar, para ser fiel, para compartir, para edificar y testificar y para gozarnos los unos con los otros. ¿Para quiénes es eso? Para los que no nos comportamos como lo que ya no somos, sino para los que nos sometemos a los principios de lo que ahora en Cristo somos. Aquí no está hablando de cristianos carnales y espirituales, aquí está hablando de naturaleza. Para los que vivimos en la naturaleza del Espíritu que nos fue dado, para los que no andamos conforme a la carne, sino sometidos al Espíritu, sometidos a los principios del Espíritu. ¿Por qué Dios nos dejó
batallando con la carne? ¿Por qué Dios nos dejó batallando con el pecado? A nuestra lógica le parece que hubiera sido mejor que al nacer de nuevo, Dios nos diera de una vez el cuerpo glorificado y que el cuerpo, la naturaleza pecaminosa, fuera eliminado. Pero hay varias razones por las que Dios, aunque nos cambia de identidad, nos deja lidiando con el pecado. La primera razón que vamos a ver en Mateo 10, 37 y 38 es que el esfuerzo nos dignifica. Lo primero que tenemos que entender es que la batalla le da sentido a nuestra vida. La batalla contra el pecado tiene objetivos. Dios tiene objetivos en dejarnos batallando con el pecado, en dejarnos batallando con el deseo, en dejarnos batallando con la adicción, en dejarnos batallando con el vacío, en dejarnos batallando las tentaciones. Tienen propósito, y eso es lo que quiero que la Biblia nos vea. Mateo 10, 37 y 38. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Excelente. Quiero aquí cambiar este versículo y simple y sencillamente decir, el que me ama más a mí es digno. El que toma su cruz es digno. Y yo creo que un ejemplo que yo mencioné la semana pasada, no sé si a los que estuvieron la semana pasada se recordarán, yo les decía cuando hay dos casos de un niño que quiere agradar a su padre, digamos, imagínense a un niño que se mete en un equipo de fútbol, ¿verdad? Si el niño padre va a tratar de meter goles para impresionar a su padre y para ganar el amor de su padre, pero si no mete los goles se va a sentir frustrado, se va a sentir decepcionado. Y si los mete y no se siente amado y el padre no lo ama más, también se siente frustrado y amado, y él sabe que su padre lo ama, meta o no meta goles. Si los mete, le va a agradar a su padre. Y si no los mete, va a disfrutar el consuelo de su padre, que va a premiar su esfuerzo porque lo ama por quien él es y no por el resultado que dé. Ahora, imagínense que ese mismo niño pasa y entra a un equipo ganador, ¿verdad? A un equipo famoso. Pero si él mete muchos goles en un tiro, la victoria lo va a dignificar. Él se va a sentir bien y a su padre también le va a agradar. Y imagínense que él llegue a ser el mayor goleador de la temporada. No solamente ya tiene la dignidad de pertenecer al equipo, sino que su dignidad como mayor goleador llega a ser mayor. Y eso es lo que Dios quiere darnos. Dios ya nos dignificó, ya nos demostró que nos ama, ya nos hizo sentirnos amados, como haciéndose parte de nuestra familia. Pero una de las razones por las que nos deja batallando en esta vida, con sufrimiento, con dolor, con pecado, es porque Él quiere premiarnos en la eternidad. Es porque Él quiere que aquí, cuando aquí ganemos las tentaciones, cuando aquí perseveremos en la prueba, cuando aquí resistamos al enemigo, nos sintamos bien. Y oigamos también desde el cielo un bravo, bravo, vas avanzando. Yo no sé, yo creo que todo nos ha pasado, pero qué bonito es cuando uno llega a una etapa en la vida donde hay cosas que antes a uno, inmediatamente a uno lo enojaban, ¿verdad? Por lo menos a mí me ha pasado, ¿verdad? Y cuando ya yo estoy en una situación similar y ya no me pasa igual, y yo digo, Dios ha obrado en mí. O cuando alguien no me contestaba el salido o me dejaban visto en WhatsApp o me tiraba una indirecta, qué sé yo, ¿verdad? De menosprecio. Y a mí eso me apachaba y yo me sentía que mal, Y cuando pasa el tiempo y yo digo, alguien tal vez no me pudo contestar, tal vez estaba ocupado, ya no me afecta. Cuando uno ve a una persona que en el pasado uno no tuvo conflictos con esa persona y ver a la persona le descomponía uno el día. Pero cuando pasa el tiempo, Dios sana, Dios obra, entiendo la gracia, entiendo que Dios me ama más, entiendo que mi valor no está en que la persona me salude, no me salude, en que yo gane o no gane, sino está en Dios. Y pasa la persona y ya no se me descompone el día, ya no me afecta. Eso nos dignifica.
tomar la cruz nos dignifica. La primera razón por la que Dios nos dejó lidiando con el pecado es porque amarlo más a Él nos dignifica. Segunda razón, 1 Corintios 9, 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es diferente que algo nos dignifique y es diferente recibir un premio. Tú puedes sentirte digno porque metiste el gol y puede ser que no tengas premio. Yo en el otro ejemplo, tal vez di los dos ejemplos mezclados, pero pasen lo del mejor goleador para este segundo aspecto, para este segundo inciso. Y la segunda razón por el cual Dios nos deja batallando contra el pecado y contra la maldad es porque la batalla nos da propósito. Pablo compara la vida cristiana con una carrera y dice, la carrera tiene sentido porque hay una meta que alcanzar. Y lo que Pablo nos está diciendo, en otras palabras, es que los obstáculos que nos presentamos en la vida le dan sentido a nuestras metas, le dan sentido a nuestros objetivos. Yo no sé si tú en algún momento te has puesto un objetivo en la vida, pero es el obstáculo, los verdaderos y mejores objetivos y metas que tenemos en nuestra vida deben salir de un obstáculo. Una deuda, por ejemplo, nos debe de dar el sentido de estar solventes. El no tener, por ejemplo, una casa propia les dio el sentido, el anhelo, el objetivo, una meta en su vida de en algún momento poder tener algo propio. Y entonces el alcanzarlo, el haber vencido todos los obstáculos que en la vida se les presentó, dicen, wow, valió la pena, llegó el momento, llegó el día, va a venir el momento. O sea, hay un sentido en que valió la pena el recorrido. Cuando también, ¿verdad? Hay una persona que nos está dando problemas, que el enemigo está usando para robarnos la paz. Hay un propósito en que a mí ya no me afecte lo que esa persona haga, diga o cómo actúe. Mi paz no debe depender de esa persona, debe depender de Dios. Entonces, hay una meta que cada desafío, que cada batalla nos propone. Yo no sé cuáles sean las dificultades que tú estés atravesando. Puede ser que tengas dificultades en tu matrimonio, puede ser que tengas dificultades en tu trabajo, puede ser que tengas dificultades en tu economía, cualquiera que sea. Saca de esas dificultades un propósito. Saca de esas dificultades una meta. Si el COVID ha afectado tu economía, aprende, pon como una meta estar contento con tener lo necesario y si se puede un poquito más. O pon como meta reinventarte, o pon como meta volverte más flexible al aprendizaje, tener más capacidad de resolver problemas, ser más creativo. O sea, usa este tiempo para aprender algo, usa la oportunidad que tienes para desarrollar algo. Entonces, una de las razones, la segunda razón por la cual Dios nos dejó batallando es porque Dios quiso dejar las batallas para darnos propósitos y para darnos sentido, para darnos esperanza. Las cosas que tú haces, las cosas a las que dedicas tu tiempo y tu rutina deben tener un propósito, deben tener un sentido, deben mirar hacia una meta. Cuando tú ocupas tu tiempo, tu esfuerzo, tus recursos en un objetivo, disfrutas más lo que haces. Disfrutas más la inversión de tiempo. Le sientes mejor sabor. Y cuando ves para atrás y dices, la meta está allá, yo estaba allá, pero ya voy a medio camino, díganme si no la sensación es agradable. Es agradable y es retadora y es inspiradora. Tercera razón, Juan 15:8. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto, y así demostrarán que son mis seguidores.
La tercera razón por la cual Dios nos dejó lidiando y batallando contra el pecado es porque nos da la oportunidad de dos cosas, de glorificar al Padre y de dar fruto. Ahora, el Padre es glorificado en que demos fruto. ¿Cuál es el fruto que el Padre espera de nosotros? Ok, si usted siembra una semilla de manzana, ¿qué fruto espera del árbol? Manzanas. ¿Qué sembró el Padre? El Padre sembró un grano de trigo llamado su Hijo. Lo que el Padre sembró en ti y en mí fue la vida de su Hijo. Lo que el Padre sembró fue el varón perfecto. Lo que el Padre sembró fue el crucificado. Lo que el Padre sembró fue Cristo. ¿Qué espera recibir el Padre de nosotros? ¿Qué quiere cosechar el Padre de nosotros? Lo que el Padre espera, el fruto que el Padre espera, es el carácter de Cristo. Entonces, algo que a la naturaleza pecaminosa sacaba a luz orgullo, ¿qué espera el Padre que ahora saque a luz? Humildad. El Padre espera ahora que en lo que antes éramos orgullosos, ahora seamos humildes, porque Cristo es manso y humilde. Algo antes nos ponía de mal carácter, nos enfurecía. Ahora lo que el Padre espera es que seamos pacientes, porque Cristo es paciente. Algo que nos quería controlar, que nos quería esclavizar, ahora el Padre espera que demos fruto de dominio propio. Ahora el Padre espera que sepamos controlarlo. Algo que antes nos desanimaba, algo que nos sentía sentirnos rechazados, algo que nos sentía sentirnos menospreciados. Ahora el Padre espera que nos sintamos gozosos en que Él nos ama, aunque a veces a las personas no les caigamos tan bien como esperamos. Algo que activaba en nosotros el deseo de venganza, porque ¿cómo es posible que me haya hecho tal cosa? Ahora el Padre espera que pasemos por alto la ofensa. Yo hice peores cosas ante Dios y Él me perdona. Lo voy a perdonar, lo voy a pasar por alto. Voy a orar por Él, lo voy a bendecir. Algo que antes nos provocaba miedo, nos provocaba temor, digamos, cuando no éramos cristianos, había una pandemia y entrábamos en pánico, y si me da, y si le da a mis papás, y si me muero, y si se muero. Ahora no, ahora ya la semilla de Cristo está en nosotros, y esa semilla nos hace sentirnos confiados, seguros en Dios. Entonces, la tercera razón por la que Dios nos deja lidiando con el pecado es para que podamos expresar al Cristo con el cual el Padre nos unió. Para que estemos con Cristo crucificados y ya no viva el viejo Gustavo, que era temeroso, que era de mal carácter, que era orgulloso, sino que viva Cristo en Gustavo, que es humilde, que es dispuesto a perdonar, que pasa por alto la ofensa, que tiene fe y confianza en Dios, que su seguridad está en el Padre, que no le teme ni a las pandemias, ni a las crisis económicas, ni a nada, porque sabe que hay un Padre en los cielos, dueño y creador de todo, que cuida de él. Entonces, lo que antes activaba el egoísmo, ahora activa la generosidad. Ahora nos lleva a ser benignos y bondadosos. El fruto del Espíritu es el amor. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu es lo que glorifica al Padre. El fruto del Espíritu es la expectativa del Padre en nosotros. Yo soy la vid, dijo Cristo. Ustedes son las ramas y mi Padre es el labrador. ¿Qué espera el labrador de la vid? Que dé uvas. ¿Qué espera el Padre de cada uno de nosotros? El fruto del Espíritu, el carácter de Cristo. Que seamos amorosos, que seamos pacíficos, que tengamos gozo, que seamos bondadosos, que seamos benignos, que tengamos fe, que seamos mansos, que tengamos dominio propio. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo, dice Gálatas 5:24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La cuarta razón por la que Dios nos deja lidiando con el pecado, porque quiere darnos herencia. Es porque anhela darnos más de lo grandioso que ya nos dio. Ya nos dio su justicia, ya nos dio la entrada al cielo, ya nos dio la salvación, pero quiere compartir su reino con nosotros. Quiere hacernos coherederos juntamente con Cristo, pero el problema es que para Cristo tener la dignidad de ese rey, Él tuvo que padecer y Él tuvo que morir. Porque el Cordero es digno en Apocalipsis 5, porque fue inmolado y porque redimió. Fue su muerte la que le dio dignidad. Entonces, alguien lo dijo así: la gracia es gratis, la salvación es gratis, pero la gloria tiene un precio. Y el texto lo dice muy claro. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria no sería justa sin padecimiento. Es el padecimiento el que nos hace dignos de gloria. Dignos de salvación nos hace el sacrificio de Cristo. Dignos de salvación solo necesitamos fe, no necesitamos ninguna obra. Entrada al cielo, solo fe. Acceso a la vida eterna, solo fe. Acceso a los cielos nuevos y a la tierra nueva, solo fe. Pero si queremos reinar, pero si alguien quiere ser grande, Apocalipsis 3:21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. A mí me dieron una comisión, a mí me asignaron una tarea que era salvarlos, y me hice obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estoy citando Filipenses 2:8. Yo vencí y me dieron trono, y yo quiero compartirlo con ustedes. Yo quiero compartirlo con ustedes, pero ustedes tienen que vencer. Entonces, al del que de ustedes venza, al que de ustedes gane, al que de ustedes se esfuerce por alcanzar la meta, yo le voy a dar que se siente conmigo en mi trono. Entonces, ahí es donde tiene sentido que Pablo decía: corramos la carrera con el anhelo de ganar. Porque yo no quiero, decía Pablo, habiendo yo inscrito a otros en la carrera, terminar descalificado. Y obviamente no habla de perder la salvación, porque Pablo nos da un montón de razones para creer que la salvación no se pierde, porque los que Dios justificó los va a glorificar a todos. Ni uno va a perder, porque los que están en su mano, los que son sus ovejas, jamás perecerán, porque nada nos podrá separar de su amor. Porque la vida eterna es eterna por definición. Entonces, ¿de qué descalificación habla Pablo? De perder la corona de reino. De la misma que habla Apocalipsis. Apocalipsis 3, 8 o 9, creo yo, no recuerdo, dice: no dejes que nadie tome tu corona. La salvación, nada ni nadie te la puede robar. Pero sí puedes perder el premio. Sí puedes perder el premio. Y aquí quiero terminar con 1 Corintios 3 hasta el 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día le pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La salvación no se pierde,
pero él va a perder. Él va a perder. ¿Qué va a perder? El hecho de que pudo hacer un tesoro eterno, pero solo trabajó en lo temporal, y lo temporal no supera la prueba del fuego que cuenta en lo eterno. Entonces, quizá hay más, pero yo me enfoqué en 4 razones por las que Dios nos deja batallando contra el pecado y nos deja lidiando contra circunstancias de dolor y de muerte. Primera razón, porque el esfuerzo en la batalla nos dignifica. Segunda razón, porque la batalla nos da propósito. Tercera razón, porque la batalla nos da la oportunidad de glorificar al Padre a través de dar fruto, expresando a Cristo. Y cuarta razón, porque nos concede la oportunidad de hacer un tesoro eterno, dado que Dios desea compartir su reino y su gloria con nosotros. Entonces hay 2 maneras de vivir nuestra vida cristiana. Desde la carne, que igual vamos a entrar, pero cuando tú vives en la carne, lo que estás construyendo es madera, heno, hojarasca. Va a venir el día del juicio, van a probar tus obras con fuego, y cuando llegues al cielo, van a entrar, y ya vine, ¿cuánto es mi premio? Ok, hizo muchas cosas, pero era con madera, todo se quemó. Bueno, tiene entrada, pero no tiene nada. Pero si construiste con oro, que es guiado por el Espíritu, si construiste con plata, que es vivir por la fe, en la fe de haber sido redimido, de haber sido comprado por la plata que pagó Judas al traicionar a Cristo, o si construyes con piedras preciosas, exponiendo los dones espirituales que Dios te dio al servicio de otros, tienes la oportunidad de que eso te implique reinar con Cristo en los cielos. Vas a gobernar sobre 5 ciudades o vas a gobernar sobre 10 ciudades. Tu batalla contra el pecado, contra la tentación, contra las emociones negativas, tienen sentido. Y si entiendes el sentido, van a dejar de ser un martirio, van a dejar de ser una obstinación y van a pasar a ser un medio de inspiración, un medio de ánimo. Van a pasar de ser algo que te quita fuerza, a algo que te da fuerza para seguir. Si tú estás corriendo porque te están persiguiendo, porque te quieren robar, esa no es la idea. Si tú estás corriendo nada más por correr, nadie corre nada más por correr o por salir a divertirte. Te vas a cansar y vas a dejar de correr en cualquier momento. Pero si hay un premio a la vista, si hay una recompensa a la vista, tú vas a disfrutar la carrera. Tú vas a correr con el anhelo de querer ganar. Tú vas a correr sabiendo que Dios te capacitó para vencer los obstáculos que hay en la carrera. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra, porque nos permites entender un poco las razones por las cuales tú nos has dejado batallando contra el pecado. Y por qué no al salvarnos nos metiste directamente al cielo. Gracias, porque nos recuerdas que nuestra entrada al cielo ya es segura. Pero gracias por la oportunidad que nos das de sentirnos dignos al tomar nuestra cruz, de honrar y glorificar, por la oportunidad que nos das de expresar a Cristo, de parecernos más a Cristo, de marcar la diferencia entre los que no te conocen y los que te conocemos y estamos unidos a ti. Pero muchas gracias por esa gloriosa oportunidad de ser herederos, de llevar tu gloria, de compartir la gloria de Cristo. Gracias por esa invitación, Cristo, a sentarnos contigo en tu trono. ¿Quiénes somos nosotros para que nos invites a sentarnos contigo en tu trono? ¿Quiénes somos nosotros en nuestra pequeñez, en nuestra limitación, en nuestra pecaminosidad, para pensar que mereceríamos reinar contigo? No somos nada, no lo merecemos, no merecemos
merecíamos ni siquiera el cielo, no merecíamos que fuéramos a la cruz. Y a veces valoramos tan poco tu amor, a veces valoramos tan poco la realidad de que ya no vamos a ir al infierno, sería suficiente para vivir postrados, rindidos, adorándote, sirviéndote, proclamando tu nombre. Y no solamente, eso ya es demasiado grande, sino que nos ofreces todavía más, todavía más. Señor, que esta realidad penetre en nuestro espíritu y cambie nuestra manera de vivir de aquí en adelante. Que en lugar de quejarnos, seamos inspirados a ganar. Que en lugar de cansarnos, recibamos ánimo y nuevas fuerzas para seguir batallando día a día contra el pecado, contra la carne, contra el sistema, contra el enemigo. Desde tu victoria, desde lo que tú ya ganaste, desde lo que tú ya compraste, desde lo que tú ya nos diste. En el nombre de Jesús. Amén.